Muy bien, vamos a ver. Pregunta Álvaro Vázquez, ¿qué tan importante es el ángulo de la pendiente en grados? Realmente eso es una medición que no tiene demasiada validez por una razón, ¿no? Y es que si yo mido, si yo tengo, digamos, un movimiento como este, ¿no? Y trazo, digamos, un ángulo, ¿no? Y lo mido. Y digo, mira, tengo aquí 30 grados. Si yo apiño digamos, este movimiento, lo apiño al máximo que me permite la plataforma, en este caso el MetaTrader, ¿no? Que es el que utiliza la mayoría, lo apiño, vamos a ver que el ángulo inmediatamente cambia, nos da otro valor distinto. No, y por el contrario, si yo ahora amplío el gráfico para ver con más las velas con más detalle, me voy a dar cuenta de que la pendiente cambia también. Entonces la pendiente va a cambiar, digamos, la pendiente aparente, por decirlo de alguna manera, va a cambiar con respecto a lo apiñado que esté el gráfico. Es decir, que en términos de mediciones de ángulos es absolutamente inútil medir un ángulo de una pendiente. Lo que tenemos que medir es realmente los puntos de apoyo, ¿no? Es decir, tenemos que tener en cuenta dónde están situados los extremos y una vez que tenemos situados los extremos trazamos la línea y esa línea nos va a servir en cualquier condición, tanto si apiñamos el gráfico como si lo dejamos completamente extendido. Ok, pregunta Juan Llenera. Interesante utilizar stops dinámicos en vez de marcar un profit. Bueno, esa afirmación. Sí, bueno, como decíamos antes, hay diferentes gestiones, ¿no? De la posición. Normalmente, bueno, luego dice, hay un principio, ¿no? Que dice que lo que está programado es lo que funciona mejor. Es decir, si yo dejo a Buenaventura y no sé en qué parte del movimiento tengo que cerrar o tomar parciales, pues obviamente pues, es cuestión de tiempo que el mercado se gire y me deje pues, mirando, ¿no? Es decir, aquí se trata de tomar parciales siempre y se trata de tomar los parciales cuando corresponde. Es decir, que, por ejemplo, dependiendo, si me permitís, os voy a enseñar pues, el euro dólar, porque si no, no puedo tampoco explicar mucho. ¿No? Con permiso de Luis, pues me paso un momentito a ver y así os pongo un ejemplo práctico. Un momentito. Eh, bueno, vamos a poner esto en una hora. Vamos a tomar cualquiera de estas líneas de tendencia interna que tenemos aquí en el eurodólar trazadas, por ejemplo, pues vamos a ver, por decir algo, una que nos pueda servir así como representativa de lo que yo quiero decir, ¿no? Bueno, vamos a tomar esta, por ejemplo. Para eso necesito escribir un poquito. Bueno, aquí tenemos en una hora una línea de tendencia interna representada por estos tres puntos, ¿no? Estos tres puntos. Esto ocurrió pues el 23 de octubre de 2013. Bueno, es una referencia que tengo yo, ¿no? Entonces, esto, digamos, trazamos nuestra línea, tres puntos de apoyo y tenemos el quiebre. El quiebre. Ahora tenemos el retroceso a la línea, lo vemos aquí, ¿no? Bueno, ahora nosotros compramos aquí. Pero ¿qué pasa? Que si nosotros compramos en este punto donde ha hecho el apoyo, ¿no? Donde ha hecho el apoyo perfecto, fíjate que el recorrido en este caso no nos ha dado prácticamente nada, ¿no? Nos ha dado, tendríamos que medirlo, o sea que con la herramienta del dibujo no puedo seleccionar la herramienta de la regla, ¿no? Pero, pues no sé, a simple vista, bueno, a simple vista nos estaría dando esto, 34, aproximadamente 30 pips. Bueno, pues nosotros tenemos que tener la habilidad de, primero, mover el stop a break-even, por supuesto, y segundo, capturar estos 30 pips o una parte de ellos, ¿no? De la posición. ¿Por qué? Porque
entra dentro de lo probable que el precio se va a regresar otra vez. Aquí tenemos un segundo toque a la línea, lo vemos, ¿no? Y tenemos una segunda salida mucho mejor que la primera. Pero de nuevo, el precio se regresa. En este caso no llega, pero se regresa, ¿no? Quiere decir que, aunque nuestro stop loss absoluto en este caso, pues estaría aquí, porque es el origen de este movimiento, para gestionar la posición no siempre es una salida muy clara. A veces necesitamos tomar parciales, ¿no? Otras veces nos va a dar una salida perfectamente clara, una salida del libro. Pero escogí esta para que veáis que no siempre se puede trabajar, digamos, con alegría y decir, bueno, pues yo aquí he comprado porque ha roto la línea, que ha apoyado y esto va a subir 1000 pips de golpe. Ojo, no siempre lo hace, a veces nos saca de la posición y por eso es interesante que respetando el esquema de lo que es la operativa, es importante que nosotros seamos hábiles a la hora de tomar parciales, ¿no? ¿Una preguntita más? De acuerdo. Pregunta Eduardo Munt. ¿Existe algún indicador que reconozca... Un momento porque se me ha subido la pregunta. ¿Existe algún indicador que reconozca formación de tendencia del estilo del webinar? No. Lo máximo que puedes conseguir es un indicador que te sirva como alarma para identificar momentos de rotura, ¿no? Por ejemplo, cuando tienes estos 3 puntos identificados, utilicemos esto a modo de ejemplo, ¿no? Ya que hemos estado hablando de este movimiento en concreto, pues yo cuando tengo estos 3 puntos identificados podría utilizar un indicador de alarma que me avise cuando esto rompe, ¿no? Es decir, esto rompe al alza, me salta la alarma y automáticamente yo sé que tengo que estar atento a una posible operación en este momento, ¿no? Porque esto si lo... vamos a ver si consigo ampliar un poquito la imagen de esto. Voy a tener que sacar voy a tener que salir el pincel este. Son las limitaciones que tienen estas cosas. Aquí se ve un poquito más claro, ¿no? El punto número 1, el punto número 2, aquí lo tenemos, el punto número 3, viene y entonces sale arriba. Bueno, lo que necesitaríamos sería una alarma que toque en este punto. Y entonces automáticamente ya montaríamos nuestra estrategia en este caso, ¿no? En función del rebote que se produzca, como ha sido el caso, y demás. ¿Alguna preguntita más? Pregunta Curro. ¿Qué time frame consideras, según tu experiencia, que es el idóneo? Para euro-dólar, una hora. Ok, siguiente pregunta. Paso a la siguiente, Javier. Sí, por favor. Pregunta Fernando López. Una vez haya hecho la rotura y vaya de 1 a 2, ¿es necesario que el segundo toque la línea de tendencia? Y si no toca la línea de tendencia, ¿la línea se puede operar? Sí. Sí, esto entra dentro de lo que es el análisis técnico, propiamente dicho, ¿no? Es decir, por ejemplo, aquí tenemos una salida que, como hemos visto en el esquema, no es una salida clara, porque tenemos una primera vela que no sobrepasa más del 50% del cuerpo, pero sin embargo vemos que tenemos una segunda vela que apoyando sobresale, ¿no? Y esta es la que nos daría, digamos, la señal. Luego tenemos el apoyo y este apoyo nos daría una entrada. Esa entrada, si nosotros ponemos un stop aquí abajo, la podríamos mantener. Pero es lo que hablábamos antes, eso depende de las expectativas de cada trader y también de la operativa de cada trader, de lo agresivo que sea cada uno, ¿no? Hay gente pues que se conforma con poner un stop justo aquí debajo y ver si puede capturar un movimiento interesante, poniendo más, digamos, más apalancamiento, ¿no? Por el ratio, y otros pues que simplemente pues van a poner una posición más tranquila, considerando el riesgo relativo, ¿no? de la distancia al stop loss, y entonces van a trabajar dándole tiempo al gráfico, ¿no? Entonces al final, pues cualquiera de los dos sistemas puede ser bueno, dependiendo de cómo sea de buena la salida, ¿no? Por ejemplo, aquí hemos visto una salida que no es del todo clara, pero si vemos la siguiente, aquí tenemos la siguiente, ¿no? Aquí tenemos la rotura vertical, me refiero a esta rotura vertical de aquí, ¿no? Esta rotura. Vemos que esta rotura y la siguiente nos están indicando que la salida es muy buena
también nos está indicando que el stop loss es bastante crítico, ¿no? Por eso digo que hay que valorar en cada momento, digamos, el movimiento en sí mismo. Como hemos visto que ha sido tan rápido, tan violento, no ha hecho retroceso en la línea de tendencia, ¿no? No acabó haciendo retroceso. Entonces, bueno, pues mediante backtesting nosotros podemos evaluar el tiempo que estimativamente vamos a esperar según cada par, el tiempo que estimativamente vamos a esperar para el retroceso, ¿no? Digamos que esto es más característico de cada producto y normalmente esto nos va a dar una buena referencia, ¿no? Imagínate que tenemos, por decirlo de alguna manera, pues aquí tenemos 20, es un ejemplo que estoy poniendo, ¿no? 20 velas de retroceso. Bueno, pues podemos tener en cuenta que este sería, digamos, un parámetro. Estoy diciendo este número por no decir otro, ¿no? Un parámetro que nosotros tendríamos que considerar, ¿no? A la hora de ver el retroceso que nos pueda dar el par y si este retroceso llega dentro de este tiempo o no llega a la línea. No siempre llega a la línea, ¿no? Porque además de la polaridad también se producen fallas, ¿no? Fallas en este caso a la línea, es decir, pues por alguna razón el precio tiene mucha fortaleza bajista y simplemente el retroceso no va a llegar a hacer polaridad, ¿no? Pero la idea es esa, buscar siempre un retroceso que sea lo suficientemente significativo, por lo menos un tercio del movimiento, y que sea y que a ser posible de manera óptima que llegue a la línea, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos, vamos a ver, uno. Estaba intentando buscar ejemplos aquí en este momento. Aquí tenemos otro que no da retroceso ninguno, ¿no? Como vemos, en cada caso se va a comportar de manera diferente, ¿no? Aquí tenemos pues, un caso en el que la rotura es fuerte, no da retroceso, simplemente deja quizás alguna pausa. Entonces, la gestión de eso no es lo mismo siempre, ¿no? Quiere decir que tenemos que estar un poquito abiertos a lo que realmente nos está haciendo el mercado. Las salidas pueden tener diferentes formas, pero el esquema que estábamos mostrando antes es el que se repite, ¿no? Y el que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de organizar o plantear nuestra operativa. Hasta aquí la respuesta. No sé si ha quedado claro. Muy bien, pregunta Mauricio Moreno, ¿qué tan frecuentes serán esas estructuras? Pues en el caso del euro-dólar yo estoy viendo que una cada mes. Y los alcances los estáis viendo vosotros mismos. Por ejemplo, este que nos ha dado 480 pips, este movimiento que estamos viendo aquí, ¿no? Es decir, que si esto lo fraccionas en 20 sesiones que se tiene cada mes, pues te da unos 20 pips de movimiento diario, con una sola operación, a tu favor. Creo que es un ratio bastante interesante, ¿no? Muchos se darían con un canto en los dientes y hacen 10 diarios, haciendo operaciones intradiarias. Bueno, pues esta es una manera, digamos, de mantener un swing en el tiempo y con un ratio bastante interesante. Ok, pregunta Pedro Moreno, colocando el stop en el alto anterior, ¿hay un 85% de posibilidades de que no te saque del mercado? Correcto. Pregunta José Mendoza, si por favor puedes volver a explicar cómo ubica el punto 2 y en qué está basado. Sí, el punto 2 se refiere a la polaridad. Vamos a ver. Tendría que volver al esquema de lo que es el webinar, ¿no? Para mostrar el esquema del punto 2 otra vez. Vamos a ver. Aquí está. El punto 2 es, después de la salida, o quiebre, es el retroceso que nos va digamos, a la polaridad, que nos va a llevar a la polaridad, ¿no? Precisamente es la polaridad el fenómeno que nos permite pues, tener una base, ¿no? Para esta estrategia. Es decir, nosotros lo que buscamos, lo que especulamos es que el retroceso, es decir, el movimiento 2, nos vaya a llevar lo más cercano posible o exactamente a la línea. Entonces, ¿en qué me baso? Pues en la polaridad. Y es un retroceso, es decir, es un movimiento más lento que el movimiento 1, obviamente, y pues que va a tener una determinada recorrido característico y una determinada duración característica, ¿no? Que nos va a permitir conocerlo e identificarlo más, como decíamos antes, en función de cada
de cada pues, producto, de cada tanque. Lo mismo que la extensión. Obviamente la extensión también tiene unos parámetros, ¿no? Es decir, nosotros sabemos a priori por el backtesting cuánto es lo que podemos esperar en el primer movimiento de extensión, ¿no? Lógicamente esto después pues va a darnos esos 300, 400 pips que vemos antes en trading de una hora en el caso del eurodólar, ¿no? Es decir, esto sería el esquema inicial y luego a partir de aquí, pues sí, va a existir un movimiento más lento, pero que en resumidas cuentas nos va a permitir a la larga pues obtener un diferencial, que es lo que nosotros estamos buscando, ¿no? Con digamos, un índice de operaciones muy bajo. No sé si quedó respondida a la pregunta del compañero. Pregunta Mauricio, ¿podríamos un momento que se ha levantado. ¿Podrían usarse FIBO para reconocer las salidas y tomar las ganancias? Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? ¿Podrían usarse Fibonacci para... lo siento, Sí. es que estoy intentando hacerlo de memoria porque al leerla la he borrado. Sí, entendí la pregunta. Si podemos utilizar el Fibonacci como un criterio válido para medir los retrocesos y también para tomar los beneficios, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que no. Yo creo que esto no funciona por Fibonacci, funciona más que nada por la volatilidad característica que tiene cada producto, ¿no? Démonos cuenta que no es lo mismo operar el euro-dólar, que ahora mismo tiene una volatilidad muy baja en esta época del mercado, quizás no pasa de 40 o 50 pips diarios de volatilidad, ¿no? Que operar, por ejemplo, pues en la libra canadiense, que en algunos días se puede llegar a 300 pips de volatilidad diario. Entonces, obviamente, yo no puedo plantear la misma operativa para una cosa que para la otra. Y, desde luego, ahí el Fibonacci me va a ayudar un poco. ¿Más preguntas? Muy bien. Pregunta Miguel Ángel Rodríguez. ¿Cuenta la sombra de la vela como punto exacto que toca la línea de tendencia? Sí. Nosotros vamos a considerar a todos los efectos la vela como la diferencia entre el high y el low, con lo cual el extremo es el extremo, ya sea por la parte de abajo, en este caso el punto 1 que estamos viendo, o el 2 o el 3 serían los low de la vela, ¿no? O sea, tenemos una vela que tocaría, ya sea con el cuerpo o con la brecha, era exactamente igual, pero que tocaría en ese punto. Y esa es la respuesta. Muy bien. Luego pregunta Curro. En el ejemplo que has puesto del euro dólar de octubre del 2013, ¿no hubiésemos entrado al mercado hasta el final, ya que comentas de entrar en correctivas? ¿No hubiésemos, perdón? En el ejemplo de euro dólar del año de octubre del 2013, ¿no habíamos entrado al mercado hasta el final, ya que comentas de entrar en correctivas? Primero, déjame poner un poco lo que Octubre del estamos 13. viendo porque... Octubre. Es que son tantas líneas. Vamos a ver. Era este, ¿verdad? Sí, era este. Si hubiéramos entrado en correctiva, no entiendo lo que me quieres decir. El planteamiento que yo estaba planteando aquí, para la redundancia para esta estrategia, es esperar la salida, es decir, esperar la rotura, vemos que la rotura aquí se ha producido, esperamos el retroceso a la línea, aquí tenemos el retroceso a la línea, y automáticamente esto nos da una señal de entrada, ¿no? Vale que el retroceso pueda venir 2 veces a la línea, como veíamos en una de las variantes, o incluso 3 veces a la línea, ¿no? Pero esto está respetando completamente lo que es la estructura de la línea de tendencia interna, manteniendo la polaridad. Porque si nos damos cuenta que se está produciendo un fenómeno de polaridad también, ¿no? Que es el que estamos aprovechando para operar. La zona correctiva que decía el compañero, yo la veo precisamente cada vez que el precio toca la polaridad, ¿no? No necesito una proporción de Fibonacci para esperar a que toque el 61.8 o el 38.2 para poder operar, porque muchas veces me voy a quedar esperando, ¿no? El problema del mercado es que no respeta los niveles de Fibonacci, tanto como
como se pretende, ¿no? Muy bien. Pregunta Alfredo, dice Alfredo primero, gracias por la mentira de llamarme Grand Trader. Eh, y luego te pregunta, ¿solo tienes en cuenta las líneas dinámicas? No, por supuesto, esto es una parte de lo que es digamos, el planteamiento, ¿no? En el caso por ejemplo, en el caso del eurodólar, casualmente en esto que estamos viendo aquí, pues funciona muy bien. No necesito considerar nada más, ¿no? Pero hay otras estructuras que necesitas evaluar, ¿no? Un poco más el contexto en timeframes superiores. Eso también, bueno, eso simplemente te lo da, pues, como seguramente tú sabes, la experiencia y, claro, de haber trazado miles de líneas, pues entonces te vas a dar cuenta quizás de las estructuras principales y sabemos que las líneas de tendencia interna están trabajando dentro de estructuras principales, ¿no? Como veíamos antes en los ejemplos. Pero no necesariamente. Ok, siguiente pregunta. Pregunta Haroldo Castillo, ¿me puedes confirmar si la polaridad es el comportamiento de la clásica trampa en el inicio de tendencia? No, no tiene nada que ver la polaridad con el comportamiento de trampa. Son dos cosas totalmente distintas porque la polaridad es un comportamiento técnico que obedece, pues como decíamos antes, a planteamientos algorítmicos que nosotros no controlamos, insisto, pero que se evidencian mediante precisamente los apoyos que realiza el precio de esos puntos precisos, mientras que las trampas son maniobras intencionadas de los market makers, ¿no? Por ejemplo, si yo me fijo, por decir algo, ¿no? Vamos a ver dentro de lo que sería, en este movimiento, ¿lo veis, no? Este movimiento que está aquí, obviamente, es una trampa, ¿no? Es una trampa, ¿por qué? Porque la intención de los market makers aquí, vemos la línea de tendencia a los 3 puntos, ¿no? Y la intención de ellos es quebrar y venirse a la baja, ¿no? Una vez a la baja, pues bueno, un tramo que en este caso no fue precisamente muy grande, pero bueno, nos ha dado unos 200 pips, ¿no? Pero antes de hacerlo, crean una trampa de mercado, es decir, crean un movimiento violento para crear una falsa intención que hace que la mayoría de las personas, cuando ven que esto se va hacia arriba, entran compradores, ¿no? Entonces, claro, esto es una trampa, pero este fenómeno no tiene nada que ver con lo que estamos hablando de la polaridad, porque, insisto, la polaridad es un fenómeno técnico, digamos, es como, por decirlo así, un fenómeno colateral, ¿no? A lo que es la planificación del mercado, mientras que las trampas son movimientos deliberados que realizan los que tienen la capacidad para mover el precio para sacar del mercado a la mayoría de las posiciones, en este caso vendedoras, ¿no? Aquí se supone que hubo gente pues, que ha visto quizás esta zona de aquí, ha visto esta caída tan vertical y se han puesto a vender. Claro, toda esta gente que estaba vendiendo pues han sido sacudidas del mercado antes del movimiento que realmente nos dio la venta, ¿no? Que es el quiebre de la LTI, que tenemos aquí marcado con esta zona. No sé si quedó contestada la pregunta. Sí, dice que muchas gracias y comprendido. Y también pregunta que si es medible con algún indicador. Si es medible, perdón, ¿el qué, concretamente? No lo especifica. Haroldo, por favor, ¿puedes añadir la polaridad? La polaridad no, es visual, es visual. Necesitas tener el ojo entrenado y necesitas, bueno, pues trazar puntos extremos, unir puntos extremos. Esto es como, no sé, pues no sé, es como cuando íbamos al colegio, ¿no? Pues nada, unir los puntitos con línea recta. Eso sí, tiene que ser 3 puntos, porque decimos que si 2 puntos son muy fáciles de unir, porque digamos que cualesquiera 2 puntos se unen con una línea recta, pero no es tan fácil encontrar 3 puntos que sean coincidentes, ¿no? Insistimos, la idea es que detrás de eso existe una planificación, existe un algoritmo matemático que está trabajando ahí, es lo que estamos tratando de determinar. Muy bien, puedes continuar, Javier. Bueno, yo creo que con respecto a la estrategia ya he dicho todo lo que tenía que decir. Es decir que, bueno, pues se me acabaron las diapositivas y
Y bueno, pues nada más daros las gracias a todos por vuestra atención, vuestro tiempo, y que fue para mí pues un placer el poder compartir con vosotros estos momentos agradables. Bueno, pues nada, hasta una próxima ocasión. Ok, parece ser que te lleve, que yo me ahora preguntas de nuevo. Ante el temor a que te vayas, no quieren que te vayas. Dice, ¿se usa cualquier time frame o hay algún límite? Dice Julián Nieto. No, es absolutamente fractal el mercado. Es decir, esto lo puedes operar, yo tengo operado en 3 minutos, con muy buenos resultados. Pero claro, es que obviamente tienes que andar como una liebre, porque date cuenta que esto se mueve muy rápido, ¿no? Es decir, tienes que estar acostumbrados a tener un esquema claro, operativo, táctico y moverte rápido. Pero sí, puedes operar en 3 minutos. Yo es el límite que tengo. Bueno, pregunta Daniel Lobagueira, ¿usas líneas de tendencia unidas a alguna técnica de media móvil? No, las medias móviles, bajo mi punto de vista y con todos los respetos hacia los que las utilizan, pues se tienen poco valor porque las líneas de tendencia es un lugar geométrico que no tiene nada que ver con lo que estamos viendo del precio, ¿no? Que son algoritmos matemáticos que varían cada poco tiempo y cuya dinámica precio-tiempo está variando constantemente. O sea que tratar de interpretar eso bajo la perspectiva de una línea de tendencia es lo mismo que tratar de interpretarlo bajo el prisma de una media móvil, ¿no? Es decir, lo que hablábamos antes del ángulo principal, ¿no? Bueno, pues eso es a las líneas de tendencia, pues lo mismo. Perdón, a las medias móviles lo mismo. Es decir, es una interpretación simplista, simplificada del mercado. Muy bien. Pregunta, o más bien pide Hernán Segura, si puedes, por favor, si fuera posible, dibujar una línea de tendencia interna a modo de ejemplo en un gráfico limpio. Sí. Pues no sé, por ejemplo, pues un gráfico limpio. No sé si tengo alguno limpio, ¿eh? Es mucho pedir. Voy a abrir otro MetaTrader. A ver. ¿Qué producto preferís que abramos? A ver, de toda la gama que tenemos aquí, ¿qué preferís? ¿El DAX, un par? A ver, que alguien me diga algo. Bueno, dicen cualquiera. Oro ha propuesto Alex Martín el primero. ¿Cuál? Alex Martín ha dicho oro, Daniel Bagaira DAX, oro, DAX, CAZ. El primero, vamos a ir por la primera persona que propuso fue Alex Martín, con lo cual oro. Sí, oro. Vamos a por el oro. Vamos a ver. Bueno, aquí tenemos el esquema del oro. Vamos a quitarle un poquito de ruido, es que joder, esto. Como no utilizo nunca el MetaTrader, pues es lo que pasa, ¿no? Que lo tengo todo, no lo tengo configurado. Bueno, aquí está. Estamos abriendo la intention de una hora, ¿no? Bueno, pues es el intention que salió. Por ejemplo, ¿qué estamos viendo aquí? Pues de momento yo no veo nada. Nada. Bueno, aquí tenemos una línea de tendencia interna que vamos a señalar. 1, 2 y 3. Se ve claramente, ¿no? Esta es una línea de tendencia interna que nos da 3 puntos de apoyo exactos. Perdón, este 2 lo he pintado, ¿vale? Se me ha ido la olla bastante, perdón. Me refería a este. Ya veo borroso estas horas, debe ser la falta de proteínas. Bueno, ya tenemos 1, 2, 3, 3 puntos que son extremos, ¿no? Bien, vemos el quiebre, queda bastante claro, ¿no? Vemos el retroceso, casi en polaridad, queda bastante claro, ¿no?
Y ahora vemos la extensión. Bien, normalmente una cosa que se me quedó antes en el tintero es que las líneas de tendencia interna suelen tener un fenómeno también característico de ellas, que es la concatenación. ¿Qué significa la concatenación? Este es un punto bastante importante, ¿no? Pues que normalmente suele darse la circunstancia de que nosotros solemos poder unir las líneas de tendencia interna entre sí de manera concatenada, de manera que, digamos, donde una línea rompe hacia arriba, en este caso, pues tenemos una nueva línea naciente que podemos ir ajustando hasta que rompe hacia abajo. Y cuando está roto hacia abajo, pues nuevamente nosotros tenemos la perspectiva de dibujar una nueva línea de tendencia que apoyará en algún extremo, no sabemos exactamente en cuál de momento, que puede tener la misma pendiente que la anterior o no, pero que nos va a dar 3 puntos exactos. Entonces, bueno, para el compañero que me preguntaba acerca del oro, pues tenemos aquí una línea de tendencia naciente, que es esta, interna, que vemos claramente cómo apoya en 3 puntos, de momento, son estos 3. Esto es variable, por supuesto, la configuración del mercado es dinámica y esto puede variar, digamos, el ajuste. Pero, bueno, la perspectiva que nos da esto es que si realmente esto es una zona de soporte, como parece ser que es una zona de trampa a esta caída que teníamos aquí, ¿no? Tenemos aquí la típica trampa que nos hace el mercado. Aquí entran a vender y entonces, ¿qué hacen? Los creadores de mercado se llevan al mercado al alza. Entonces, automáticamente lo que corresponde es un quiebre de la línea de tendencia interna, con su correspondiente apoyo posterior y salida al alza. Este sería el planteamiento que a simple vista pues encontraríamos para el oro. No sé si quedó contestada la pregunta del compañero. Muy bien. Pregunta Eduardo Mont si nos podrás recomendar algún libro para estudiar esta materia. Realmente no lo he leído en ningún libro, ¿no? Todo esto, más que nada, forma parte de la observación del mercado. Y, bueno, de la unión de diferentes enseñanzas, conceptos, libros que también he leído, pero no podría recomendarte en concreto un libro donde te expliquen cómo se funciona con estas estructuras. No conozco ninguno realmente, para ser honesto. Muy bien, dice Mauricio Moreno que muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, fantástico Fernando López. Gracias a ti por compartir tus conocimientos, dice Alex Martín. Mauricio Moreno, muchas gracias. Dice Pérez Falco que eres un crack. Muy interesante, gracias Hernán Segura. ¿Cuál es el porcentaje de aciertos? Pregunta Marcos Álvarez. Ya lo dije antes, sobre un 85%. No sé si se oye. ¿Sí? Sí, perfecto. Decía Pregunta Curro. Vamos a ver. Que entra más preguntas y se me sube. Si está contrastado, a ver, ¿en qué te basas para decir que el algoritmo es un algoritmo preparado? ¿En qué está contrastado esa veracidad? Vamos a ver. No sé cómo contestarte con a esa pregunta, porque claro, yo también creía, cuando yo empecé a tradear, ¿no? Yo creía, pues, de todas las cosas que me contaban, ¿no? Todos los cuentos que me contaban. Entonces, claro, yo creía, pues, que el mercado es democrático y que aquí todo va según las necesidades de la oferta y la demanda y de que, pues, aquí, pues, hay toros y osos, ¿no? Y, en fin, yo creía todas esas cosas. Pero la observación y el sentido común realmente nos hacen pensar de que esto es un negocio centralizado, negocio que pertenece a los bancos, para ser más concreto, y ellos tienen que tener unos parámetros para controlar este negocio, obviamente para que no se les vaya de las manos. Y también, por supuesto, para quitarle dinero a la mayoría, ¿no? Porque sabemos que más del 90% de las personas que se meten en este negocio pierden su dinero. Obviamente es porque hacen muy bien su trabajo. ¿Cuál es nuestro trabajo? Pues intentar ver o evaluar los pequeños resquicios o digamos, fallas que tienen ellos en su sistema para tratar de aprovecharlas a nuestro favor. Muy bien, dice William Franco, excelente, muy buena explicación.
Pregunta José Antonio Cañaveras, ¿con qué productos operas Forex Spot o también CFDs? ¿Qué nos recomiendas por tu experiencia? Bueno, el Forex Spot es la mejor opción por las excelentes oportunidades que nos ofrece en términos de apalancamiento y, bueno, en términos de money management, para personas que tienen cuentas pequeñas es preferible, siempre la opción que nos da el Forex Spot. Los CFDs pues, también es una opción interesante. Se puede operar, por ejemplo, los índices como el DAX, también con esta misma estrategia sin ningún problema. Yo tengo esquemas aquí para trabajar con esta estrategia en el DAX sin ningún problema, pero claro, todo va dimensionado según si quieres operar en futuros, en CFDs y también pues lo que quieras invertir, ¿no? Pregunta Eduardo Moon, ¿quedará disponible temporalmente este webinar posterior al término? Sí, Eduardo, ha sido grabado y estará en la sección de webinars del foro. Dice Alfredo, muchas gracias por el webinar, echaba de menos algo sobre price action. Un placer. Muy bien. Dice Julián Nieto, gracias por tu tiempo y conocimientos, muy interesante, muchas gracias. Dice Federico Estoa. Javi García dice, muy buen webinar, gracias por el webinar, muy interesante. OPFX, gracias Marcos, dice Máximo Lloris. Perdón, no sé si dije gracias Marcos. Dice muchas gracias Javier, de Daniel Lobagueira. Estupendo, muchas gracias, dice Dar69. Bueno, parece que ya no hay... Bueno, queda una... Vamos a hacer las últimas preguntas ya y ya no... que no entren nuevas preguntas porque si no nos retrasaremos demasiado. Dice, vamos a ver cuál es pregunta. Dice, muchas gracias Javier. Dice, curro, totalmente cierto. Dice Pérez Falco. Y la siguiente pregunta es... ¿Cuánto tiempo hace que operas con esa estrategia? Dice Sergio García. Bueno, relativamente poco tiempo llevo operando. Aunque es verdad que sí que la conocía desde hace tiempo, pero me he dado cuenta de que es una buena estrategia y me he decidido operarla desde recientemente, hace poco, que estoy operando. Más que nada es el trabajo de backtest lo que estoy haciendo, porque como toda estrategia, no solamente cuenta lo que es la parte operativa y la parte de la gestión de la posición que has abierto, sino por supuesto tener muy claros ciertos parámetros, ¿no? Que solamente puedes obtener con el estudio detallado, un estudio que lleva, por cierto, mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, he estudiado un par de productos financieros y bueno, con resultados bastante buenos. Dice OSK4X, has dicho que no utilizas MetaTrader, ¿qué plataforma utilizas? Perdón, se me olvidó añadir que no suelo utilizar MetaTrader 4, suelo utilizar MetaTrader 5 por las herramientas de análisis que tiene, que son superiores a MetaTrader 4, básicamente por eso. Perdón, parece que tiene el micrófono desactivado. Dice Daniela Bagueira, pregunta si usas esta técnica en noticias. No, en noticias no, porque normalmente estas entradas, decíamos, son más bien técnicas que intencionales, ¿no? Normalmente las intenciones del mercado o las falsas intenciones del mercado precisamente suelen ocurrir en las noticias, ¿no? Entonces yo normalmente no suelo asociar esta técnica a los momentos de noticias, no suelo utilizarla. Eso no quiere decir que a un momento determinado, pues para tu sorpresa, te encuentras que un retroceso de una noticia, provocado por una noticia, te da la polaridad para la entrada exacta, ¿no? Pero eso no tiene por qué ser así. Y de hecho mi experiencia no me dice que eso sea de esa manera, ¿no? Es decir, las noticias por un lado y esta técnica independiente. Muy bien, ya no vamos a hacer más preguntas porque si no estaremos demasiado tiempo ya. Solo una más que me parece interesante que dice Fernando López, he visto que hay gráficos con volumen. ¿Sería aconsejable apoyarse en el volumen? Sin el volumen.
Bueno, a mí el volumen me Con, da una con el información volumen. con el volumen. Si sería aconsejable operar con el volumen. Sí, si sabes leer el volumen, sí, desde luego. ¿Por qué? Porque hay determinados aspectos, determinados momentos de gráfico en los que si tú sabes interpretar el volumen, pues te está dando te está dando, digamos, una confirmación adicional, ¿no? Por ejemplo, pues, no sé, para los que saben leer el volumen, imaginemos que pues que yo quiero entrar aquí en este punto, ¿no? En este punto que tenemos aquí en el oro, que digamos que era una entrada. Una entrada. Si además el volumen aquí me confirma, vamos a poner un momentito el volumen, solamente a modo de ejemplo, ¿no? Eh, Vamos a ampliar un poquito el gráfico y vamos a ver lo que ha pasado ahí. Bueno, en este caso, a mí, bajo mi punto de vista, aquí no me da ninguna información, pero hay veces en las que el límite del retroceso pues te da una señal de volumen, ¿no? Ya sea una señal de clímax o ya sea pues una señal de falta de volumen, por ejemplo, de una típica vela de no demand, ¿no? Que nos indicaría que no hay interés por el dinero profesional en llevar el precio más arriba y justamente esa falta de interés ocurre en esa zona, ¿no? Pues quiero decir que si sabes leer el volumen, te puede dar una información adicional. No quiere decir esto que siempre necesites depender del volumen para operar, porque muchas veces la información que nos da el volumen, como bien sabemos, y sobre todo en el Forex, es parcial, ¿no? De hecho, los brokers hacen grandes esfuerzos por ocultar precisamente el volumen, porque detrás de él hay mucha información que podemos digamos, recopilar, ¿no? Entonces, yo solamente lo utilizo cuando realmente la información que me da es significativa, si no, lo ignoro. Muy bien, pues con esto vamos a terminar aquí. Javier, creo que querías proponer la formación de un grupo. Sí, se me ha ocurrido bueno, la idea de que como esto es una estrategia perdón, que como veis pues requiere de un cierto seguimiento de cada producto, eh, requiere también de una evaluación mediante backtesting de los comportamientos que tiene cada producto. Sería una idea que yo lanzo para aquellos que quieran y que tengan realmente la intención de participar activamente, pues podríamos hacer, digamos, algún grupo de seguimiento de los diferentes productos del Forex. Y entonces, bueno, pues esto en su momento se pondrá un comentario en el hilo que tenemos abierto en el foro sobre líneas de tendencia interna y si vemos que hay pues, un número suficiente de personas que tengan, insisto, interés en participar y bueno, pues en realizar backtesting, en realizar estudio y seguimiento de determinados productos relacionados con esta estrategia, pues será mucho más interesante aprovechar esa sinergia para crear un hilo en el foro de operaciones eh, eh, que nos puede dar el mercado a lo largo del día, ¿no? Porque, bueno, simplemente tomando como referencia el euro dólar, que nos da, hemos dicho, una operación al mes en una hora, si multiplicamos eso por más de 30 pares que tiene el Forex, más los índices, más el oro, más todo lo demás, pues nos podemos imaginar que sería muy interesante pues tener un hilo dedicado a operativa de este tipo, ¿no? Pero bueno, es una idea que queda ahí y que habrá que ver el interés y en su caso la respuesta que pueda tener. Muy bien, pues dicho eso, dice Eduardo Moon, cuenten conmigo, avísenme a mi correo. Me temo, Eduardo, que no tenemos ese servicio tan personalizado. Tendrás que estar atento en el foro al apartado en el tema del webinar de este webinar donde se ha planificado, o bien en el tema sobre esta misma estrategia que tiene Javier en la sección, creo recordar que de estrategias de trading, ¿verdad, Javier? Sí. Ok, muy bien, pues ahí tenéis que permanecer atentos. Hernán seguro se aceptan novatos, sin duda, Hernán, pero todas aquellas personas que tengan una participación en el foro habitual, no simplemente, o sino que empiecen ahora a participar, no solamente recién llegados, digamos, sin haber participado activamente o con un cierto interés en el foro. Muy bien, Javier, pues por mi parte esto sería todo. Si quieres hacer algún comentario final y ya retomo yo la pantalla. Pues nada, nuevamente pues agradecer a todos la paciencia y también pues
los comentarios de elogio hacia este humilde webinar, y espero que bueno, pues os haya servido por lo menos para reflexionar en una nueva visión para algunos y para otros pues a profundizar en lo que son las estructuras del mercado y las líneas de tendencia internas. Muchas gracias. Muy bien, dice OPFX, me apunto al grupo de estudio. Pere Falco sí, cuenten conmigo. Dar 69 es como tener 1000 ojos. Me apunto seguro, dice Pere Falco. Máximo Joyce dice, gracias Javier, muy interesante, dice Juan Llenera. Gracias William Franco. Pregunta OSK4X, ¿y la encuesta? ¿Recuerdas, Javier, que íbamos a lanzar la encuesta al final? Sí, es verdad, la encuesta. Se me había olvidado, perdón. Vaya, lo siento mucho. La he lanzado y la he cerrado un segundo. Dadme un instante, por favor. Muy bien, ahí está la encuesta, podéis votar. Antes estaba repartido entre un tercio, prácticamente un 33% de línea de tendencia, estructura otro próximo al 33%, y ambas también cercano al 33%. Y ninguna de las dos estaba en cero. Ha votado el 48%, el 57%, 58%, 61%. Ese 40% que falta, ya estamos en el 68%, 73%. Voten, voten. 77, 83, 89. Parece que no sube más del 89%. Cerramos. Y ahí está el resultado final. Ha variado muy poquito, la verdad. Tendencia 32%, estructura 35%, ambas 32%. Muy bien, pues nada, solamente deciros que la respuesta correcta no es ninguna, que todo el mercado es importante, que todo el mercado hay que valorarlo, tanto la tendencia, que es dominante en el mercado, como también la estructura, que es algo más, digamos, subyacente, pero que también condiciona los movimientos del mercado, ¿no? O sea que, en resumidas cuentas, todos los que han participado han estado acertados, porque efectivamente todo es importante. Muy bien, pues muchas gracias. Voy a retomar la pantalla y ya nos despedimos aquí. De acuerdo, pues un saludo. Nos vemos.